Segundo domingo de Cuaresma, nuestro camino de preparación hacia la Pascua, pero nuestro camino también de seguimiento a Jesús como buenos discípulos misioneros de Él, que durante tantos años ya la Iglesia nos invita a tener también esta actitud. Somos aquellos que siguen al Señor, que caminan detrás de Él, que se dejan enseñar, que se dejan acompañar. Y vean que en realidad la liturgia de todo este tiempo de Cuaresma va también en este sentido. Es Jesús que nos guía, es Jesús que nos acompaña, o como por ejemplo encontrábamos el anterior domingo, es Jesús que lucha contra el mal y nos enseña a cómo vencer también las dificultades de la tentación y no caer en error, en pecado. La síntesis, decíamos el anterior domingo, de la tentación prácticamente, sustancialmente, que se reduce a una fundamentalmente, es de no aceptar a Dios como tal y querer seguir nuestros pasos o nuestros planes por cuenta propia, nuestra autosuficiencia o la tentación de ser autosuficientes o de conseguirnos por nosotros mismos la realización de la vida, nos puede hacer justamente entrar en esta tentación de prescindir de Dios, de no seguir a Dios. Es la gran tentación de todo ser humano, que después se reducen o se sintetizan en otras tres tentaciones, pero al final esta es la síntesis de la tentación, y las muchísimas tentaciones que nosotros podemos tener tienen fundamento en esto. Hemos encontrado también el anterior domingo que es el mismo espíritu que empuja a Jesús al desierto y que durante 40 días y 40 noches vivió entre las alimañas y siendo tentado por el mismo Satanás. Es decir, que ha sido empujado, diríamos así, a una prueba, tiempo de desierto, tiempo de seria situación de reflexionar la vida misma, tiempo de sopesar lo que es esta existencia en este mundo, tiempo de ser o enfrentar el mal y entonces también las tentaciones, tiempo de Cuaresma, diríamos así. Vean que hoy día comienza la palabra de Dios, esto remitido también en este caso a Abraham. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham es el padre de la fe. Ha tenido que confiar en Dios pese a no entender muchísimas cosas. El hijo de la promesa, que ya era una realidad, de pronto es pedido también en sacrificio. Eso no se puede entender. Abraham está en una situación difícil de Cuaresma, diríamos así. Abraham está en una situación de dificultad enorme también frente incluso a los cuestionantes y a la promesa que le había hecho Dios. Sin embargo, cree y se pone en camino. Dios provee. Dios le hace salir de sus dudas y él también vence, por decir así, la prueba, apoyándose totalmente y plenamente en Dios. Podemos no creer muchísimas cosas, hermanos. La vida es un poco así. Las adversidades en este mundo son así. Cada uno de nosotros tiene que hacer un camino, y un camino donde también somos de alguna manera llevados al desierto, a Cuaresma, frente a nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestras crisis. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué vamos a hacer en esta crisis? ¿Tendremos todavía para comer? ¿Qué pasará
en este tiempito aquí en Cochabamba mismo, frente al próximo domingo de las elecciones. Habrá violencia, habrá marchas, habrá situaciones contrarias de lucha interna, incertidumbres de todo lado. Cuaresma. O en la vida personal, miedos hacia que cómo vamos a seguir caminando. La pandemia se extenderá. Seremos irresponsables todavía y seguiremos siendo irresponsables manteniendo todo este tipo de contagio. ¿O asumiremos seriamente nuestra responsabilidad? ¿Nos apretará más todavía esta situación al punto de la enfermedad y la muerte? Las adversidades en la vida, los grandes cuestionamientos en la vida, un cuestionamiento enorme, hermanos míos, que a mí me llama muchísimo la atención y hace sufrir y no tiene respuesta. Es, por ejemplo, la muerte de los inocentes. Eso no tiene respuesta. ¿Por qué eso acontece? ¿Por qué acontece? Vean que Abraham también es llevado entonces a esta prueba. Cosas que no entendemos, la adversidad de la vida, los problemas, no entendemos. Sin embargo, el Señor provee. Es un Dios que nos llama a la conversión y es un Dios que nos invita a creer profundamente en Él, a poner nuestra confianza en Él, pese a nuestras dudas y a nuestras debilidades. Por eso Abraham es el padre en la fe, porque frente a toda duda y a todo sufrimiento confía. Nosotros hoy día tendríamos que hacer esto mismo en este camino de Cuaresma. Concédenos, Señor, la fe, el don de la fe. No solo vencer la tentación, sino a renovar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, que no nos va a abandonar, que nos acompaña en nuestro camino y en las adversidades de la vida, en todos nuestros acontecimientos, también de duda. Es lo que el apóstol Pablo, creo que de alguna manera también se esfuerza en decir. Si estamos con Dios, ¿a quién vamos a temer? ¿A qué vamos a temer? Si Dios está con nosotros, nadie contra nosotros. ¿Acaso el hambre? ¿Acaso la desnudez? ¿Acaso la crisis? ¿Acaso el temor? ¿Acaso la incertidumbre? ¿Acaso la prueba? Si estamos con Dios, estamos con Él a camino seguro, a paso seguro. Por eso el Evangelio, hermanos, hoy se presenta de una manera de anuncio de salvación también para nosotros. Repasémoslos un poquito. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, a sus discípulos. Pero es interesante cómo el evangelista Marcos pone los nombres. Pedro, Santiago y Juan son sus discípulos. Y aquí, hermanos, podríamos traducir también nuestro nombre. Jesús tomó a Juan, Jesús tomó a Elba, Jesús tomó a Renan, Jesús tomó a René, Jesús tomó a Brígida, Jesús tomó a ti, a ti, a ti, a mí. Y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podía blanquearlas. Hermanos míos, ¿qué nos está diciendo?
que nosotros, a los cuales nos llama por el nombre, a los cuales nos toma en la mano y nos lleva hacia adelante, en los cuales camina junto a nosotros nos dice, su perspectiva, su sentido en la vida es más allá de este mundo. Si Él se transfigura, si Él va más allá, su misión es anunciar esta perspectiva también de eternidad. Nuestro fin, hermanos, no es este mundo. Nuestro fin es participar de la gloria de Dios, ser transformados, transfigurados. Por eso Jesús se muestra a nosotros y a sus discípulos de esta manera. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. La ley y los profetas. Toda la síntesis de la revelación de Dios está presente allí. Queridos hermanos, queridas hermanas, no hemos sido creados ni amados por Dios para solamente el tiempo que pasemos en este mundo. Estamos llamados a la vida y creados en la vida para la eternidad y participar de la gloria de Dios. Por eso ni la muerte nos podrá vencer, ni la enfermedad nos podrá vencer. Pedro dijo, Maestro, nosotros le decimos, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Qué bien se está en la paz de Dios. Qué bien se está en esta perspectiva de eternidad. Qué bien se está con el don de la fe puesta nuestra mirada en Dios. Qué bien se está. Marcos es interesante, el evangelista, y dice, Pedro no sabía qué decir. Vean este detalle. Los otros evangelistas dicen casi como que Pedro estaba ausente o estaba tan gozoso de aquello que prefería no enfrentar la vida en su cruda realidad. Aquí Marcos dice, Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Hermanos míos, este segundo domingo de Cuaresma, el Señor nos invita a salir de nuestros miedos. No temas, yo estoy contigo. No temas. Pese a las adversidades y al desierto y la prueba y la Cuaresma, no temas, no temas. Entonces, escuchen bien, una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. ¿Qué hay que hacer en esta vida? No resistirse a ir al desierto, no resistirse a la prueba. Hay que enfrentar las adversidades, habrá que luchar contra el mal, hay que convertirse seriamente. Tendremos que estas actitudes importantes de ayuno, penitencia y oración, asumirlas en seriedad. Habrá que vivir en este mundo, pese a las adversidades y lo hermoso que significa vivir en este mundo, con una actitud, escuchando a Jesús, dejándose guiar, dejándose enseñar, dejándose acompañar. Hermanos míos, les invito pues entonces a que nuestro camino cuaresmal siga profundizándose no solo en este don de la confianza en el Señor, que nos da sentido profundo y fuerzas para luchar contra el mal,
para convertirnos también seriamente, sino que nuestra mirada vuelva otra vez a estar siempre en Jesús y escuchar su palabra y su voz. Amén.